Hola a todas, del otro lado, qué emoción. Espero que estén muy bien. Gracias por elegir este podcast. Soy Luisina Osoni y decidí unir dos de mis grandes pasiones. El cuerpo de nosotras, de las mujeres, con su fisiología, su biomecánica, su historia interna, y esas mujeres de la historia que fueron heroínas, cada una a su manera. Me pregunto, ¿cómo habitaron ese cuerpo mientras estaban atravesando ese proceso histórico tan especial? ¿Qué diría ese cuerpo? ¿Qué podemos aprender de ellas desde esta mirada? ¡Wow! Las Kines, ya con solo mirar la manera de caminar, intuimos si esa mujer le duele la espalda, si la vemos contracturada, un poco tensa. Pensamos si está con mil cosas en la cabeza ya con solo verla caminar. Está triste, puede ser, ¿no? Su gestualidad, su espalda como está. Si la vemos hinchada la panza, quizás vemos que esa mujer está respirando mal, si está apurada. ¿Por qué? Porque el cuerpo, chicas, no son solo músculos, huesos, articulaciones. El cuerpo también son emociones. El cuerpo envuelve totalmente nuestro ciclo, nuestra mirada a la vida, nuestra filosofía, nuestra memoria, nuestro enamoramiento, ¿no? Nuestro sexo. El cuerpo así también es contexto, es cultura y es historia. Y por eso estamos acá reversionando y humanizando un poco a esas heroínas que escuchamos siempre. Y un día, hace poco, me pregunté, ¿no? ¿Cómo habitaron su cuerpo esas mujeres que vinieron antes que nosotras? ¿Qué atravesaron? ¿Qué les dijeron que podían o que no podían hacer? ¿Qué dirían hoy esos cuerpos si hablaran? Y nosotras, ¿qué podemos aprender hoy de esas historias? En cada episodio quiero que viajemos juntas, que conozcamos una historia, que humanicemos a nuestras heroínas, pero también que nos miremos a nosotras, sin presiones, sin exigencias, solo con curiosidad y conciencia. Me salió un versito. Ahora, mi deseo es que cuando termine cada episodio, nos preguntemos, ¿cómo estoy habitando mi cuerpo hoy? ¿Qué relato estoy repitiendo? ¿Y cuál realmente quiero empezar a escribir? Porque todas chicas tenemos una historia detrás del cuerpo. No hay dos mujeres iguales, no hay dos cuerpos iguales, no hay dos historias iguales. Y quizás ya es momento de escucharla. Hoy, primer episodio. Muy emocionada estoy, se los quiero contar y creo que se va a sentir cuando lo estés escuchando en los auriculares, en el auto, donde sea. Quería empezar, chicas, por una mujer que realmente puso el cuerpo, ¿no? Literal y empíricamente. Escuchó el no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, miles y miles de veces, que no se dio por vencida y que a pesar, y aún a pesar de todo lo que le fue pasando, hoy vamos a ir dilucidando su historia, qué le podría haber pasado a su cuerpo. Siguió para adelante, firme con sus convicciones. Y casi que cuando lo estoy contando, chicas, me estoy emocionando en serio, tanto como cuando me puse a escribir este guión. En este primer episodio vamos a pensar la vida, la historia y me atrevo a imaginar qué pasaba por el cuerpo, ¿no? De María Salomea Slodowska, más conocida como Marie Curie, la mamá de la física moderna. Sí, puse la vara bien alta, chicas. Comenzar por semejante mujer me da muchísimo placer y realmente lo estoy disfrutando. Así que ojalá se note en cada palabra lo que les quiero transmitir. Lo que el legado de su cuerpo nos dejó, no solo la radiación, ¿eh? Lo vamos a dejar eso para lo último. Y nos va a seguir dejando en cada fibra femenina todo lo que nos dejó su legado, que es para siempre. María Slodowska nació en Varsovia, era Polonia, el 7 de marzo de 1867. No es aún Marie Curie, ¿sí? Se va a convertir en Curie más adelante. No quiero spoilear mucho, pero momento LAM es cuando se casa con su colega Pierre Curie. Ya vamos a llegar a eso. La Polonia de ese entonces estaba dominada por los rusos.
Varsovia estaba tomada por el Imperio ruso. No se podía hablar en polaco, no estaban permitidas las tradiciones polacas ni ahí. Una vez Mari dijo que todos los niños sabíamos que si decíamos una palabra en polaco, nuestras familias estaban en peligro inmediatamente. Este es el contexto de la infancia de Mari. Hija de intelectuales, porque el papá era profesor de matemáticas y física, rodeada de una casa llena de libros. Ahí comienza su historia, que ya a los 10 años tiene que atravesar la muerte de su mamá por tuberculosis y al tiempo la de su hermana mayor de tifus. Así se volcó a los libros, a explorar su curiosidad y en un mundo dirigido por hombres, en donde la educación para las mujeres estaba totalmente apartada, ella siguió, continuó, siguió caminando, desafiando un sistema que no la dejaba estudiar. Así se unió a una universidad volante. ¿Por qué se fue a una volante y no a la tradicional? Porque en la tradicional no estaba permitido que vayan las mujeres. Entonces se va a esta volante, que era clandestina, estudiaba en casas particulares, leían en secreto, aprendían palabras en polaco a escondidas del imperio ruso. Ahí quiero que nos detengamos un poquito. Imaginemos su cuerpo, ¿no? Vuelvo a la Kine que soy. Quieto, en silencio, un cuerpo con miedo que la vean, ¿m? Vive en alerta, igualmente así desafía el poder, ¿no? Es un cuerpo que en el mismo tiempo que le dicen que no estudie, ella se va a estudiar igual a escondidas. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo joven que tiene muchos sueños por cumplir. Y imagínense el duelo que ella tuvo que atravesar con su mamá y su hermana lejos, ¿no? Y aunque no exista el músculo del miedo, entre comillas, me atrevo a decir que el SOA, voy a imaginar un poco, me tomo esa libertad en este podcast. Ese que está entre el tronco y en cada una de las piernas se puede asociar con el miedo. ¿Por qué? Porque es el músculo que se activa para la lucha y la huida. ¿Por qué? A ver, imaginémonos una cosa. Viene un león, nos quiere comer, tenemos que salir corriendo. Lo primero que tenemos que hacer para salir corriendo es flexionar las caderas para iniciar esa zancada. ¿Y cómo se inicia? Gracias al músculo psoas derecho e izquierdo. Si estamos en alerta crónico, como le estaba pasando en ese entonces, estos se tensan demasiado y se rigidizan, ¿no? En este contexto de amenaza social que está atravesando Mari, el sistema nervioso autónomo va a estar en alerta. Imagínense estudiar sin luz, encerrada, largas horas concentrada con miedo a que la descubran. Esto la vamos a ver en el cuerpo y en su plena juventud. A los 24 años, con la ayuda de su hermana, se va a la Soborna. Le cambia totalmente la vida. A la Universidad de París y se anota para estudiar química, física y matemática. Un montón, pero ella lo logra. Allí vivía en plena pobreza, se desmayaba en clases por desnutrición y dormía en sótanos sombríos en fríos extremos. Pensemos en ese cuerpo. Lo pienso con una musculatura quizás muy debilitada, con las defensas súper bajas y una sobreexigencia mental acorde a las genias, ¿no? Pero una sobreexigencia al fin. Y no quiero desenfocarme de lo que era ser mujer a finales del siglo XIX dentro de las aulas de las materias de física, química y matemáticas, siendo vista y juzgada por cientos de ojos. En 1893 se graduó en física como la mejor de la clase y el año más tarde en matemáticas. Y ahí empieza el momento LAM, porque conoce a Pierre Curie, su gran historia de amor. Dos grandes laboratorios se casan en 1895.
sin vestido amplio, ni wedding planner, ni nada. Es más, usa el mismo vestido azul que usaba en el laboratorio. Diríamos un trámite, ¿no? Y continúan sus días en ese laboratorio juntos. Las condiciones de ese lugar donde pasaban horas y horas eran totalmente extremas. Sin ventilación, inhalando cualquier tipo de sustancias, horas de pie, en posturas súper riesgosas, haciendo tareas repetitivas que requieren de precisión y concentración plena. Obviamente no, ni existía, ¿no? La kinesiología laboral, ni la RT, ni nada de eso. Pensemos en toda la atención. Ella llevaba toda la atención en sus elementos de laboratorio y en esa búsqueda implacable de hacer ciencia, una mujer haciendo ciencia en ese entonces. Las úlceras en las manos, la debilidad, la fatiga crónica, aparecía sin más, sin saber nada aún de lo que estaba pasando. Para la pareja era su modo de hacer ciencia de lo más puro y me encanta. Imaginémonos un rato en ese laboratorio. El objetivo era aislar dos elementos de la PEC blenda y lo llegan a hacer. Los denominaron a uno Polonia, Polonio, en homenaje a su Polonia natal, me confundí ahí con la A y la O, y en el otro radio, ¿no? Separaron la PEC blenda en polonio y en radio. Llegan a escribir juntos 30 artículos científicos y Marie Curie recibe junto a su marido y Becquerel el Premio Nobel de Física en 1903, convirtiéndose Marie Curie en la primera mujer en recibir semejante premio, que no se lo querían dar. La verdad, un poco no me asombra, pero su marido Pierre fue tajante y no tuvieron más remedio que dárselo a ella también. En 1897 y 1904 tienen dos hijas. Vamos a la maternidad. ¿Cómo vive la maternidad Marie Curie? Irene y Eve, dos mujeres. Aunque Marie estaba todo el día dentro de las paredes del laboratorio, las crónicas hablan de estar muy cercana e involucrada con sus hijas. Esto es lo que encontré de alguna de las crónicas de la época, pero así también como encontré esto, encontré también todo lo demás y cómo se la defenestraba por estar tanto tiempo en el laboratorio y no al cuidado de sus hijas. Pensemos en ese entonces. En ese entonces, sí, con dos hijas no estaba bien visto y que casi con los ojos de hoy tampoco, pero pensemos en aquella época y ella siguió adelante. Cuando Irene, la más chica, estaba por cumplir los 2 añitos, Pierre muere al ser atropellado por un carruaje, de manera choqueante y automáticamente. Mary así se aferra a su ciencia con mucha más concentración. Sabe que ha perdido a su compañero de vida. Otro duelo poderoso le llega a su cuerpo y a ella. Pierde a su par en todo, pero también sabe que debe seguir y continuar con las investigaciones por el bien de la familia. Y ahí aparece el papá de Pierre, el abuelo de Irene y Eve, quien cuida a las niñas, y una tía de Mary, a quien las deja en las largas jornadas de trabajo, ¿no? La red cómo ayuda a Mary a continuar con sus investigaciones. Las niñas también fueron educadas principalmente en el hogar. Marie, por supuesto, se ocupó ella misma de encontrar a los mejores científicos para que le enseñasen y ella misma se encargaría de darles física. ¡Qué orgullo! Irene más tarde fue quien eligió continuar con el abordaje de la ciencia, ayudando a su mamá en las investigaciones y luego más adelante acompañándola en los hospitales de campaña. Ya vamos a llegar a eso. Sin Pierre, le ofrecen el puesto en la universidad. Y Mary, con determinación y coraje, se convierte ahora en la primera mujer en dar clases en la Soborna y luego, en 1911, gana su segundo Nobel, ahora el de química. En estos contextos tan hostiles para las mujeres, el cuerpo inconscientemente tiende a reducir la gestualidad.
disminuir la expresión emocional adoptando una postura rígida. Le decían fría, pero imagínense esa postura de defensa que ella tenía que tener, y no lo solo de estar derecha, tenía que imponerse también con el cuerpo ante los dichos. Y cuando hablo de dichos, también de los rumores que la prensa le encantaba contar, cuál programa de Chimento sobre sus amantes o no amantes, con quién estuvo o quién no. Es su privacidad. Ella, como siempre, fiel a su estilo, siguió por el camino de sus convicciones y prefirió tragar saliva y seguir con sus estudios. Chapeau. Al llegar la Primera Guerra Mundial, Curie arma hospitales móviles, que eran ni más ni menos autos transformados en unidades móviles de rayos X para los soldados caídos. Sí, ese cuerpo estuvo también al frente, en la fragilidad de una guerra, junto con su hija Irene, volviendo de vuelta a Marie Curie a salvar vidas, ¿sí? Mientras que de a poco se la notaba que se sentía cada vez más cansada. Dije una vez más al salvar vidas y no me confundí, porque ella y su equipo fundan el Instituto del Radio, que luego se va a llamar el Instituto Marie Curie, en 1904 y se dan cuenta que aislando el radio se podían eliminar las células tumorales. Y con ese descubrimiento nace la radioterapia, lo que genera una luz en el camino en la cura del cáncer. Y así como esta heroína de la vida lo dio todo y nada se sabía de la radioactividad, salvo lo que ella se compromete día tras día, ella no sabía lo que le podía generar en su cuerpo sano. Tanto era la pasión por su propósito que llevaba en su guardapolvo un trozo de radio a toda hora. Y sin saberlo, su descubrimiento, ese que lo entregó a la humanidad sin patentes, lo quería recalcar porque hoy por hoy esto parece algo ilógico, pero la verdad que me llena de orgullo y por eso quise empezar el podcast con ella, parte de un homenaje. Ese radio que tenía en el guardapolvo la estaba enfermando. Tenía dificultad para respirar, dolores articulares, úlceras, quemaduras, cansancio extremo, debilidad. Se supone que ante tanta exposición habría desarrollado algún tipo de anemia aplásica o leucemia. En 1934 muere su cuerpo, pero no su legado. Su hija Eve escribió su biografía y le dio humanidad a una mujer que le fascinaba la ciencia tanto como la vida. En el año 1995 se dieron cuenta que sus restos seguían radioactivos y que estarían así por 1500 años más, por lo que todas sus cosas, sus apuntes, ropa, lo que sea, están rodeadas de plomo para evitar la contaminación. Bueno, ahora un poco de mí, ¿no? Algún tipo de reflexión para terminar. Algunas preguntas que me hice mientras investigaba sus fotos, su historia, ¿no? Esto de, ¿era rígida, era fría? Las fotos muestran, sí, una mujer seria, pero la realidad es que, como en todas de la época, ¿no? Inmóviles, rígida, sin contenido gestual. Pero me parece que en Mari la seriedad no es rigidez. Ella supo ser flexible en su ámbito rodeado de varones. Supo cómo costearla, ¿no? Quizás ella quería parecer dura, pero para ser tomada en serio. Y eso es adaptación corporal. Poner el cuerpo es habitarlo en un contexto y ella lo supo bien. ¿Sí? Si el cuerpo de Mari, no sé, estoy pensando, pudiera hablarnos hoy, tal vez diría, no te olvides de esa mujer mientras admiras a la científica. Bueno, gracias por estar acá, gracias por querer mirar la historia con otros ojos. Y si este episodio te resonó, compartilo con otra mujer que admira a las heroínas, pero que también quiere aprender a habitar su propio cuerpo con conciencia. Chicas, somos historia, somos cuerpo y siempre vamos a hacer movimiento y energía. Muchas gracias por estar del otro lado nuevamente.
Nos escuchamos en el próximo episodio de La historia detrás del cuerpo de las heroínas.